Si os parece comenzamos, porque la verdad es que hoy es un día especial para hacer este debate, porque como sabéis a las 7 también hay una convocatoria en la estación del Pozo por el tema del 11M y muchos compañeros y compañeras que hubieran querido estar aquí pues han tenido que decidir estar allí, que les parecía más emotivo y eso nos ha restado un poco de asistencia. Probablemente si acabamos pronto, pues nosotros también, los que quieran, podemos bajar y ir, aunque solo sea al final. El acto suele durar bastante, por lo tanto probablemente lleguemos un poquito. Bueno, pues tengo la suerte de estar aquí con dos personajes que quieren mucho a este barrio, a Vallecas, y que tienen historia en este barrio. Con dos personajes que al juntarlos ya tiene su magia, ¿no? Porque, bueno, ellos mismos ya tienen sus magias y ahora siguen teniendo su magia, han sabido resolver su magia, que no todo el mundo lo sabe resolver, y tenemos la suerte de que como personas, como compañeros y como profesionales son de una gran altura y me honra mucho estar aquí en este acto. Yo, para los que no me conocen, cuando yo creo que nos conocemos todos, soy Milagros Hernández, estoy de concejal ahora en el Ayuntamiento llevando el tema de cultura y llevo el tema de cultura en Izquierda Unida. Y tuve la suerte de conocer a Carmen Lapeire, que yo la llamo así. Sí, así me llaman todo el mundo. Así te llama todo el mundo. No distingue nada. Tuve la suerte de conocer a Lapeire porque ella quería conocerme. Ella se acercó con un problema de los músicos en Vigo a plantearme que había una serie de problemas con los locales, con las licencias, y que, bueno, que había que ver cómo lo resolvíamos. Y la verdad es que a partir de ahí entablamos una historia, primero con los músicos, porque hemos resuelto el tema de las salas, ha sido un tema, que es el tema de los menores, que todavía no pueden entrar, pero sí el tema de sus licencias está más o menos resuelto. Y a partir de ahí pues fuimos coincidiendo en momentos, incluso tuvimos la osadía de hace casi un año pretender montar un espacio unitario para analizar qué pasaba en la cultura de este país y para ir hacia un congreso de la cultura que permitiera hacer un análisis crítico, autocrítico de los propios gobiernos de la izquierda para ver, por si algún día gobernáramos, qué es lo que no había que hacer, ¿no? En ese proceso se nos ha juntado las elecciones europeas, se nos ha juntado este momento político que estamos viviendo ahora y de alguna forma ese grupo no le mantuvimos, pero estamos cada uno trabajando en el mismo objetivo, que es unir al sector de la cultura para que defiendan lo que tienen que defender, fundamental y prioritariamente en este momento, que puedan tener todos el 4% como tiene el sector de la librería, porque les está ahogando a la música, al teatro, etc., ¿no? La falta de presupuesto, la falta de planes, es decir, es todo un panorama bastante tremendo. Y a nivel humano, pues es lo que os digo, o sea, un nivel impresionante, y yo no me voy a separar más de ella en mi vida, o sea, porque estemos donde estemos, hay mucho que aprender de ella, con su experiencia también que ha tenido en la gestión. Y de pronto nos sorprendió hace un tiempo con este libro, con un título muy raro, que ya nos explicará ella qué quiere decir con este título, en el año de Electra, ya nos contará qué es Electra, con una portada también, bueno, extraña, que no sé si alguno la habéis podido interpretar, que espero que ella también nos lo interprete, y con una historia que habla también de parte de nuestras vidas, de muchos de los que están aquí, de los que no están aquí, ¿no? Que es de la memoria, de lo que nos han dejado por el camino y no nos quieren hacer recuperar como parte de la historia, y lo hace además de una manera narrativa impresionante, ¿no? Contando cosas que nos ponen en esa historia y en ese momento. Esto no tiene ninguna importancia. Carmen me dijo ya que venía. Yo tenía que haber ido a la presentación de esta novela, a la primera presentación, pero estaba fuera. Fue en diciembre y yo estaba en Portugal. Cuando me ha vuelto a decir la posibilidad de venir a presentar su novela con ella se ha inventado que yo me trajera mi último trabajo, mi libro disco de Saramago, del viaje del elefante, pero yo creo que a mí no me hace falta, quiero decir, no hace falta que centremos la atención en mi trabajo hoy,
creo que lo importante hoy es Carmen Peire y es su novela. Sobre todo para mí, y pienso que si la leéis va a ser también para vosotros, ¿no? A Carmen la conocemos todos, yo más que vosotros, que hemos vivido juntos bastantes años, ¿no? Sí, 10 años. 10 años de nuestras vidas, hemos compartido su hijo, hemos compartido tantas cosas, sobre todo también la música. Yo fui el culpable de que Carmen dejase de ser funcionaria del Ayuntamiento de Vallecas, militante de izquierda, para ser manager de músicos y montar una oficina que ha cerrado a la muerte de La Bordeta, que fue el último artista con el que Carmen ha trabajado. Y eso, de alguna manera, para la música ha sido un valor, porque yo que llevo toda la vida en esta profesión y conozco a tanta gente que vive en torno a los que creamos y a los que hacemos, en este caso música, Carmen siempre fue el ejemplo de la honradez en nuestra profesión, ¿no? Creo que los intermediarios en todas las profesiones son gente que se aprovecha del trabajo de los demás y que especula, y Carmen nunca fue así. Creo que Carmen, desde su militancia, igual que yo no he podido ser otro tipo de cantante del que nací en Vallecas, en la Juventud Obrera Cristiana, el que se creó en la lucha de barrio, en la solidaridad, en la generosidad, en el cariño, en el amor, en la ternura, en la bondad, en tantas cosas buenas como podemos sacar de cada uno de nosotros. Yo creo que Carmen ha sido en la música ese ejemplo, y así la ha ido de mal, porque casi todos se han enriquecido, las que han trabajado como ellas con oficinas, en estos años, hasta con los socialistas, con los 80 y todas aquellas etapas donde había también mucho dinero, como con el PP luego en estos 90 y posteriormente. Toda esta gente de la que hablo se han enriquecido más que los propios artistas. Carmen nunca se enriqueció. Carmen vivió desde el ayudar a que los canales culturales fuesen un vehículo donde pudiésemos los artistas canalizar, mostrar y enseñar nuestro trabajo, y a la vez generar en las personas, a través del arte y la cultura, una manera de ser seres humanos, una manera de convivir, una manera de entenderlo. Entonces esto siempre la honró a Carmen, ¿no? Otros muchos valores que ella tiene, y para mí uno de los grandes valores que tiene es la inteligencia. Hablar yo de su novela creo que no merece la pena. Merece la pena que nos hable ella de la novela, y que la preguntemos si hace falta a los que ya la hemos leído y en lo que se os ocurra a vosotros, ¿no? Creo que para alguien reinventarse en la vida, pienso que en la vida morimos y nacemos constantemente, y somos capaces de caer y de levantarnos, ¿no? Para alguien que a sus muchos años, llegando a los 60, cierra su profesión, que es EBOE, que no es esta editorial, por cierto, que se llama EBOE, esta es una editorial de libros, su oficina se llamaba EBOE, que era una canción de Pablo Guerrero que yo voy a tener el gusto de cantar, es la que voy a cantar hoy únicamente, en homenaje a Carmen y a EBOE. Era una palabra griega, una palabra mágica que significa viva la vida, y me alegra, y es una coincidencia, porque la vida son casualidades y coincidencias, que la novela primera original de Carmen, porque ella hizo un trabajo anterior de una novela de Masao hace 3 años o 4 años, ¿no? 2 años. El tiempo para mí no tiene valor. Yo ayer y hoy es lo mismo, ¿no? Bueno, el caso es que yo creo que esta novela, para los que tenemos una edad y hemos conocido la iglesia, desde el lado más oscuro de la iglesia. Yo estaba escribiendo estos días, que me han pedido, que no sé si lo haré, porque a mí no se me da bien escribir. Yo escribo canciones, que son cosas pequeñas, pero extenderme a mí me cuesta mucho trabajo. Y yo estaba escribiendo estos días, me han pedido un relato sobre la Virgen de Guadalupe. Yo soy de Berzocana, estamos a 30 kilómetros de Guadalupe. Y ese artículo comenzaba hablando que en el mundo de mi infancia, en Berzocana, la iglesia determinaba la vida, la muerte, la cultura, la sexualidad, las relaciones sociales, las culpas, todo, determinaba toda nuestra vida, y así era. Y esta novela tiene mucho de esa historia y de ese fondo, es decir, de un mundo hipócrita, de la moral más hipócrita de la iglesia, que nos ha privado en sus enseñanzas
y nos ha castrado en lo más íntimo de nuestro ser, que es el gozo, que es la sexualidad, que es la ternura, que es la demostración del cariño, que es la piel, que es el roce. Nos castró. La suerte que tuvimos es que cuando fuimos adolescentes y jóvenes supimos darle la vuelta a todo eso y saber que había otra manera de amarse y que posiblemente tenía mucho más que ver con lo que nos habían contado de la comunión, porque dos cuerpos amándose es en la comunión pura y donde la sangre y todo ese misterio que nos cuentan en la misa, posiblemente arranque de ahí, del hecho de dos cuerpos que se aman y dos cuerpos que se quieren y dos cuerpos que se tocan. Creo que este libro está determinado por una historia que nos ha marcado a generaciones de españoles y que nos sigue marcando, y por una iglesia que tiene gestos y cambios a lo largo de la historia, sobre todo en nuestra adolescencia, con unos curas diferentes, y que ahora con Francisco parece que quiere ser otra vez esa iglesia, o que intenta ser otra vez esa iglesia, pero es verdad que muchas veces olvidamos quiénes somos, de dónde venimos, nuestra propia historia y nuestra propia memoria. Y esta novela y esta historia que cuenta Carmen, creo que nos mete en ese hilo conductor hasta nuestros días, porque no es solo la historia de un pasado, es la historia de un pasado presente, hasta nuestros días. Y yo leyendo esta novela recordaba otras historias que no tienen que ver con ella, pero que siguen siendo un hecho real para muchas familias, de niños robados por monjas en hospitales, que ha sucedido en democracia hasta en los años 80. Es decir, el poder de la Iglesia a la hora de ocultar, a la hora de jugar con los sentimientos, ha sido tan grande que creo que ha determinado nuestras vidas. Entonces yo creo que lo mejor es que Carmen nos cuente una síntesis de esta novela, ¿no? Un poco, y que luego le preguntemos cositas. Bueno, yo antes daros las gracias a todos, porque para mí venir aquí a Vallecas es como un reencuentro con mi juventud, ¿no? O sea, y para mí Vallecas siempre representará eso, ¿no? Lo mismo que el pastor siempre representará ese amor de juventud que una tuvo en un momento dado, ¿no? Entonces, es como lo que decía alguien antes, que dice, coño, esto parece el túnel del tiempo. Pues eso, ¿no? O sea, nos hemos reencontrado de repente aquí, la cara muchos de los hijos del agobio, gente con la que trabajé en la Junta Municipal de Vallecas, o sea, gente de la banda, o de la banda de música, que también la formamos y tal, o sea, que es todo como una especie de... que está muy bien, que conste que está muy bien. Incluso tengo aquí un chaval, que el más joven de la banda, ha sido alumno mío en los talleres estos de escritura creativa, o sea, que está en primera fila, mírate. Entonces, bueno, eso vaya por delante, que para mí venir a Vallecas es un placer, ver a Gracia, ver a Albatros, ver a Landy, ver a todos los que eran de mi pandilla, lo que se dice la pandilla con la que pasábamos casi las vacaciones, con las que pasábamos los cumpleaños, los años viejos, los no sé qué, es como una especie de placer especial, ¿no? Vamos a ver, en el año de Electra yo le puse este nombre, todo el mundo me pregunta que si tenía que ver algo con la Electra griega y evidentemente no, no tenía nada que ver, por eso busqué también una foto en una portada, es decir, que la separara un poco por el imaginario que pudiera ver. Electra fue una obra que estrenó Benito Pérez Galdós en 1901, que fue un revulsivo social tan impresionante que consiguió el derrocamiento del gobierno conservador de aquella época, es decir, y luego llevó a cabo la restauración se constituyó un gobierno de concentración nacional que pasó a llamarse Ministerio Electra. Yo soy muy galdosiano, a mí me gusta mucho Galdós, eso que vaya por delante, ¿no? Y me parecía, era una historia que me venía rondando desde hace mucho tiempo, porque me parecía que era un ejemplo muy claro de lo que tienen que ser realmente los intelectuales y la buena gente, ¿no? Que yo creo que es un poco lo fundamental en esta vida, saber dónde te posicionas y procurar no traicionarte a ti mismo a lo largo de tu vida en ese posicionamiento, ¿no? Galdós lo hizo con su literatura, o sea, Galdós consiguió, es decir, saber en un momento dado si tenía que dar el decir, hacer una obra de teatro que recogía un caso que había ocurrido en el que los jesuitas mal metieron por medio, en el que las órdenes religiosas querían controlar y tal, y entonces en la obra él quiso representar
un poco esa España que estaba tan aprisionada por todo el sector retrógrado, conservador y religioso en el país, ¿no? Evidentemente a Galdós le negaron el premio Nobel de Literatura en parte por esta obra, es decir, y se lo dio a Benavente. ¿Quién lee ahora Benavente? Nadie. ¿Quién lee a Galdós? Pues mucha gente, entre ellos yo, ¿no? Yo creo, pero que él fue lo suficientemente valiente como para decir, yo me posiciono, aunque no me dio el Nobel, claro, o sea, que decir, él tampoco, siempre era como el que salía eterno candidato y nunca se lo dieron, ¿no? Pero bueno, da igual, yo creo que él tuvo el reconocimiento del público, esa obra fue un bestseller, consiguió vender como 30.000 ejemplares en aquella época, la obra estuvo como 6 meses en cartel, cuando se constituyó también la costumbre de que al acabar la representación de la obra de teatro la gente empezaba a cantar el himno de Riego, o sea que fue como una especie, cuando además en el estreno salió la gente acompañándole por las calles, es decir, en manifestación hasta su casa, tuvo que salir como 14 veces al balcón porque la gente no se iba, o sea, es decir, es de esas cosas que sorprenden al ver un poco esa vinculación que había antes un poco entre los intelectuales y la sociedad, que yo creo que en todos los años de la transición se perdió muchísimo, ¿no? Yo no creo que sea, Electra no es la mejor obra de Galdós, es decir, pero sí que fue la que consiguió conectar de una manera muy especial con el público. Yo que he estado trabajando con La Bordeta durante los últimos años, como decía Luis, a La Bordeta le pasaba un poco lo mismo con El Canto a la Libertad. Él decía que para él no era su mejor canción, ¿no? Y decía, joder, si es que además es una canción que yo la hice por 20 minutos un día de un cabreo que tenía que te cagas y tal, y me salió como de un tirón, ¿no? Dice, y no entiendo cómo una canción que no es de mis mejores canciones resulta que es la que todo el mundo canta, ¿no? Claro, dices, es que eso nadie puede preverlo, ¿no? ¿Qué es lo que hace que de repente una obra de teatro o una canción o un poema, que yo luego le voy a pedir a que recite uno, es decir, conecta de tal manera con la gente que la gente se apropia de ella, ¿no? Quizás a lo mejor por esa especie de irregularidad, de que no era perfecta y sin embargo era visceral, ¿no? Y entonces eso es lo que en un momento la gente puede captar, ¿no? Y eso es lo que... Entonces a mí esa historia me parecía que era muy bonita para volver a contarla, y entonces al principio en el libro yo digo, solamente hay una frase que digo así al principio, que digo, todo lo que hay en esta novela es ficción menos lo que se cuenta de los hechos históricos y la partida de nacimiento. La partida de nacimiento que viene en el libro es una partida de nacimiento verídica, es real, existió como tal, y a mí me dio pie a unir las dos historias, o sea, porque la partida de nacimiento es actual, aunque arranca de 1901. Entonces yo lo que he querido es construir una historia en la que ir demostrando cómo, si un país no resuelve los problemas en el pasado, esos problemas se vuelven a repetir una y otra y otra y otra vez. Es decir, y no hay forma de superar una situación y nos está pasando ahora. Es decir, que lo volvemos a ver, es decir, el peso de la Iglesia vuelve a ser impresionante, se vuelve a echar para atrás en cantidad de historias. Creo que pasado mañana o dentro de unos días va a volver otra vez a haber una manifestación contra la ley del aborto, o sea, cosas que de repente parece que se van consiguiendo, como no se haga realmente un estudio y se plantifique uno con la memoria histórica y diga, esto es lo que pasó y esto es lo que hay que reivindicar y esto es lo que hay que criticar y esto es lo que hay que zanjar y esto es lo que hay que cambiar, se vuelve a repetir. Entonces yo cuento una historia familiar que arranca un poco de 1901 con el estreno de Electra, de una señora que nace en ese momento, que también es víctima en cierta forma de lo que le pasa con la Iglesia, que tiene un hijo que lo tiene que abandonar en una inclusa, es decir, por eso decía el pastor lo de los... o sea, que es muy galdosiana en ese sentido. Claro, yo... a lo que no lo sepáis, soy venezolana, es decir, yo nací porque mi familia fue de las que se tuvieron que exiliar después de la guerra. Claro, evidentemente yo he metido ahí cosas del exilio también, y del exilio de venezolano y tal, pero claro, yo con la tendencia que tenemos los venezolanos al culebrón he intentado cortarme un poco, porque claro, si no... A mí se me ha hecho corta la novela, yo creo que tenía más desarrollo, que hubiera sido una novela más larga, como que te quedas con más ganas de saber. Ya, vamos a ver, la novela era más larga, tenía 300 páginas. No,
Yo la reduje a 125 porque me dio la sensación de que la historia se podía contar así. Y a mí hay algo que me preocupa siempre mucho cuando cojo un libro de estos que son gordos y de repente se me caen, porque digo, les sobran 100 páginas, ¿no? Yo prefiero que alguien se quede con las ganas de más que no que no, yo tuve esa sensación la primera vez que la he leído 2 veces para venir aquí, no ahora, ¿no? Porque la memoria mía me falla. Pero es verdad que la primera sensación que tuve cuando leí es que me hubiera apetecido 50 páginas más, ¿no? La próxima edición. No, yo creo que además, si se puede contar en poco, es mejor contar en poco que en mucho. Creo que es así, ¿no? Y la verdad es que no es la primera persona que lo dice, me dice, ay, me he quedado con ganas de más, no me ha gustado y tal. Pero yo creo que es buena señal, eso es verdad que es buena señal. Es mejor que me digan eso que no que me digan, no, yo le hubiera quitado 50 páginas. Que a lo mejor las pongo y es lo primero que me dices, ¿sabes? Y entonces espero que está ahí. Por eso la portada es una bombilla, porque Electra fue el nombre que puso Galdós a la obra de teatro como homenaje a la electricidad, que era el invento de principios de siglo, de 1901 y tal, ¿no? Entonces, claro, yo dije, bueno, pues pongo una bombilla y a ver si la gente por lo menos no llegue con la letra griega. Bueno, alguna, por ejemplo, como Alena siempre lleva la novela hacia el tema griego, dice que también hay mucho de la Electra vengativa griega y tal, ¿no? No era mi intención, mi intención era centrarme en la obra de Galdós y recuperar una parte de la historia, de nuestra historia y de nuestro pasado, quiero decir, porque yo me he dado cuenta que mucha gente no conoce esa obra de Galdós, ni conoce lo que realmente ocurrió con esa obra. Yo no lo conocía. Y entonces, claro, me parece que tenemos que recuperar cosas de nuestro pasado y de nuestra historia porque a veces nos marca mucho más, o sea, saber ese tipo de cosas, quiero decir, a la hora de incluso de tener una orientación sobre por dónde tiene que ir uno en la vida, ¿no? Y qué temas tiene que ir resolviendo. Creo que falta esto, falta un pues poquito. Cuenta, ¿qué para... crees que falta? Cuéntalo. Hombre, lo que es Electra, ¿no? En el fondo, es decir, lo que es la obra de Galdós, y que la Iglesia tiene que ver, pero tiene que ver en una práctica que era una realidad. Es decir, la sexualidad estaba prohibida, el sexo estaba prohibido, pero los curas follaban y se tiraban a las vírgenes y las dejaban embarazadas y las obligaban a abortar o a matar al niño cuando naciera. Y si tenía la suerte de vivir, le metían en una inclusa. Es decir, que la historia arranca desde unos hechos que no son cualquier cosa. Es una cruda realidad que se ha vivido en la España de principios del siglo XX, pero que se ha llegado y que de alguna manera todavía está marcando la vida de muchas adolescentes y de muchas jóvenes, ¿no? Entonces yo creo que es determinante esa historia de Galdós que cuenta eso con una historia que tú estás contando al mismo tiempo dando la ficción, pero que parte de una realidad que es una partida de nacimiento de un caso similar e idéntico al de Galdós que está en la vida real, fuera de la historia y que está más cercano a toda esta historia, ¿no? Y posiblemente el entramado que se hace con la historia del pasado, de la época de Galdós y este desconocimiento, que yo mismo no conocía este episodio de la historia ni esta obra de Galdós. Es decir, ese encuentro de ese pasado con este presente de los 80, de los 70, de los 90, que también se va trenzando a nivel histórico dentro de la novela. Yo creo que esa es la inteligencia, no solo contar una historia del pasado, sino traer ese pasado al presente y al mismo tiempo seguir contando el presente, ¿no? Desde esa óptica, desde esa mirada. Hay dos cosas del presente que tienen mucho que ver con esto y es, el otro día se inauguró en el Teatro Español una sala a Benito Pérez Galdós, que va a ser una sala de tertulias políticas y creo que es muy interesante y que probablemente plantearíamos que también esto fuera guía a debate. Y el otro elemento que está pasando en Madrid es, habéis oído por televisión este tema de Cervantes que está buscando su esqueleto. Bueno, pues no han encontrado su esqueleto, pero han encontrado 400 niños, huesos de niños en el convento, unos vestiditos con ropa muy fina de gente muy rica y otros menos ricos, que están investigando de dónde han salido esos niños. Es decir, que esa historia está ahí debajo de nuestros pies
y que efectivamente estos lo han encubierto con el tema de Cervantes, pero los historiadores van a tener que escribir que lo que se ha sacado ahí no ha sido Cervantes, sino ha sido otra realidad de memoria histórica que tendremos de la que poner, Iglesia completamente, que es la Iglesia, que era quien ocultaba en este convento los abortos de, pues eso, de los curas que embarazaban a las monjas o de las familias ricas que querían desentenderse de los niños. Y hay huesos de 400 neonatos, y o sea, es alucinante, ¿no? Ya lo he visto. Claro, o sea, y luego se pone a regularnos la ley del aborto en las leyes, luego se intromete en este momento de la sociedad, teniendo la historia que tiene, son capaces de entrometerse todavía en las decisiones de la vida de pero se sigue ocultando, esta realidad se sigue ocultando y no se ha hablado de esto. Yo, si queréis, me gustaría leeros, ya que dice que es muy corta. Es decir, en la obra de teatro hay un ingeniero eléctrico, que es el que representa las fuerzas del progreso y todo esto, que es el que se enamora de la joven, ¿no? De Electra, que es además un poco, todo gira en torno al tema de electricidad, pero que tiene ese punto de que es el que le saca de toda el marasmo de fuerzas conservadoras que quieren llevar a Electra otra vez al convento y se casa con él. Y evidentemente representa las fuerzas progresistas de la época. Entonces os leo simplemente porque me parece una frase muy bonita. Dice: en la escena quinta, Máximo, ingeniero eléctrico, representante de las fuerzas del progreso y enamorado de Electra, sintetiza en un monólogo el sentir de la situación española de aquella época al decir: es que es total para ahora, ¿eh? Y este orden social en que vivimos nos envolverá en una red de mentiras y de argucias, y en esa red pereceremos ahogados, sin defensa alguna. Manos y cuello cogidos en las mallas de mil y mil leyes caprichosas, de mil y mil voluntades falaces, aleves, corrompidas. Es decir, que es un poco como lo que yo intentaba un poco eso, es decir, que es que se vuelve, si no resolvemos mal, el pasado vuelve, y te vuelven a liar otra vez en miles y miles de leyes corrompidas, falaces, aleves y de todo. Entonces, bueno, yo por mi parte lo único es agradeceros que hayáis venido. Me encantaría que comprarais el libro porque así el editor se va a poner muy contento, ¿eh? ¿Que va por qué edición va ya? Pues esta es la segunda edición, ¿eh? No, esta todavía es la... Vamos a ver, de la primera edición se han hecho 2 reimpresiones. Pasa que como el editor le daba corte por la segunda edición, pues entonces hizo una segunda reimpresión porque se agotaron. Vino muy bien porque entonces corregimos los errores, las erratas que tú, por más que te des cuenta, no las lees, y los amigos luego te van diciendo ¡ah, que hay una errata! Y yo fui apuntando todas las erratas y entonces ya... En la segunda, enemigos también. Claro. Todos los enemigos. Yo antes de que preguntéis, como también está el disco libro de... Deja el disco libro, si yo... He hecho un disco libro precioso, pero... Muy bonito, pero en eso portugués, lo voy a decir yo. Pero en portugués. Eso lo voy a decir yo, ¿eh? Sí, el Saramago, el viaje. Estamos haciendo 2 años en Portugal esta obra de teatro y yo hice la música y este verano lo hemos grabado y lo presentamos la semana pasada en el Fernando Fernán Gómez, con 11 músicos portugueses que vinieron. Una obra preciosa, pero vamos, que no, yo ya había hecho Saramago otro disco anterior. Sí, lo que pasa es que yo quiero hablar de este porque a mí me gustó muchísimo cuando lo oí. Porque a mí me parece que aquí hay una esencia del Luis joven que yo conocí, con el que conviví, que era cuando él se consideraba portuñol o afromeño, es decir, pues una bandera, ¿no? Esa especie de mezcla. Claro, él ha vivido, él nació en una zona de Extremadura muy cercana también a Portugal, en el que los ritmos musicales, es decir, incluso los adufes cuadrados que forman parte de la cultura popular, de la música popular de su pueblo, son los que se utilizan también en esa zona de Portugal. O sea, quiere decir que hay como muchas similitudes musicales. Y además es un disco muy influenciado, para mi gusto, que es el José Afonso, claro, es el padre. Que es mi padre. Claro, es el padre. Es decir, y todos los que hemos aprendido José Afonso, a mí me encanta, lo digo. Entonces a mí hay un poema que me gusta mucho de ese libro que se llama ¿Qué fue de los cantautores?, que también es como una especie de repaso de la memoria de una generación, que es la nuestra. Entonces a mí me gustaría que la cantara, ¿no? Y luego sí, ya lo ha dicho él, porque se lo he pedido, evidentemente, que decir, cuando yo cerré Evoe producciones musicales a la muerte de la Gordeta.
Antes había muerto también Imanol y dije yo, o cierro la productora o se me van a morir los cantautores. Menos mal que yo no estaba, que yo ya me había ido, menos mal, claro. Si no me entierra, a mí también. No, hombre, dado lo que significaba montar una oficina de cantautores en los años 80, justo en la época del auge de la movida y de la defenestración de los cantautores, él dice que no me hice rica, pero claro, es que era imposible, o sea, ser rica llevando cantautores en aquel momento, ¿no? Y luego que se escogió el nombre de una canción de Pablo Guerrero, como ha dicho él, que se llama Evoé, con H y T calada, que evidentemente es una palabra preciosa, porque además era el grito que daban las seguidoras de Dios Baco en las vacantes o ménades, entonces se ponían pieles de tigre y con varas y de pámpano y de hiedra iban destrozando todo lo que encontraban a su paso, cuando gritaban Evoé, Evoé, eso era un grito de guerra femenino y tal, ¿no? Todo eso muy bonito, pero claro, evidentemente, comercialmente un desastre. Es decir, a mí todas las cartas me llegaban como oboe producido, se acercaba al tema de la música y como mucho ya el más audaz me lo mandaba como el boletín oficial del Estado, o sea, boe. O sea, pues eso una vez en Mérida, que canté en la Escuela de Arte donde está Javier Fernández Molina, que pintaba los libros, dijo, este de Saramago también lo pintó él. Y me llevó allá a cantar y los señores que llevan el bar, un matrimonio así de mi edad, pues cuando ya termino dice, a nosotros la que más nos ha gustado esa de qué Joel. Entonces, bueno, el caso es que yo llevaba ya tiempo queriendo escribir. Bueno, el pastor sabe que es una cosa que yo quise hacer desde cuando me fui del ayuntamiento. Es más, cuando yo me fui del ayuntamiento, yo me fui a una revista que se llamaba Destino, ¿te acuerdas? Con María Jaraba, que fue el que me contrató para escribir. Sí, para escribir de literatura juvenil. Y Evoé, de hecho, quien la montó fue Víctor Claudín. Entonces, yo quería dedicarme ya entonces a escribir. Escribí un año y al año, pues la revista se cerró. Entonces, mi carrera literaria se vio cortada de nuevo, pues porque evidentemente eso de ser madre, trabajador, un niño pequeño y estas cosas y tal, ya que comer, pues evidentemente. Y entonces a Víctor Claudín le contrataron para el Teatro Español, para llevar el gabinete de prensa del Teatro Español, y entonces me pasó así Evoé, y entonces a partir de ahí ya Evoé fue funcionando durante pues creo que 30 años, o sea que yo creo que ya fueron bastantes años con Evoé, ¿no? Y bueno, yo sí es verdad que al final, en los últimos 10 años ya con el abuelo, con la bordeta, decía, mira abuelo, yo te busco otro manager porque yo lo que quiero es escribir y tal. Pero claro, el zorro de la bordeta, como era muy astuto, me dijo, mira, Aña, si tú dejas de ser manager, yo dejo de cantar, porque a ver, ¿dónde voy yo con mis años a buscarme una manager que no me engañe, que encima hable de literatura y con la que puedo hablar de política, ¿no? Y le dije, joder, es que eres un cabrón, porque entonces la gente me va a echar a mí la culpa si dejar de cantar y tal. Total, que llegamos a un acuerdo, yo reduje la oficina, dejé de llevar programas y producciones y cosas de esas que en el fondo era de lo que vivía. Y entonces pues nada, me quedé yo una especie de productora unipersonal que era yo en mi casa, en mi oficina y no sé qué, para trabajar con la gordita. Y ya cuando, de hecho, él presentó mi primer libro de cuentos, el segundo libro de cuentos está dedicado a él porque estaba ya muy malito y se pasó como 3 meses intentando hacerme una especie de prólogo al libro, pero ya estaba medio ciego y siempre me decía, te lo termino, Carmen, te lo termino, de verdad que te lo termino. Nada, no lo puedo terminar, pero bueno. Es decir, por lo menos se entretuvo leyéndolo, ¿no? Que eso es que me decía, que por las noches cuando le daba el bajón, ¿no? Que durante el día lo llevaba bien, pero que luego por las noches cuando le daba el bajón y se quedaba solo y no podía dormir, que con lo único que se distraía, dice, era leyendo esos cuentos tuyos tan raros. Y yo decía, bueno, pues mira, si por lo menos han servido para que te distraigas, pues mira, bienvenidos sean, ¿no? Y esta es la primera novela propia, o sea, mía, quiero decir, después de los 2 libros de cuentos y de los trabajos de edición de Max Sau. Bueno, el caso es que me lancé al mundo literario, como dice el pastor. Yo primero me tiro a las piscinas y luego veo si tengo agua. Entonces así lo hice también con uno de los cantautores y así lo he hecho también con el mundo literario. Y bueno, pues todavía no me he ahogado ni no me he estrellado tampoco, ¿no? Con lo cual no está mal. Entonces a mí me gustaría que recitaras el poema. Que fue de los cantautores, que está dedicado a los que se fueron, a la Bordeta, a Imanol, a Cristín Cabrera, a Hilario Camacho, a los Vascos,
a todos los que ya no están, ¿no? Y a los que estaban por venir, porque yo pienso que esta pregunta que me la hice a mí y que me la han hecho los periodistas desde el año 79 o cuando volví en el año 81, yo creo que no es solo para los cantautores, que fue de los metalúrgicos comprometidos, de los abogados enrollados, de los curas obreros sacrificados, que fue de toda esa generación que hemos hecho dejadez en estos años de democracia, de nuestros valores, de nuestras señas de identidad, de nuestra cultura, que nos hemos acomodado, que nos hemos dejado engañar por el materialismo, por el individualismo, por el aparentar, por el tener y no por el ser. Entonces, esta pregunta genérica finalmente me salió también como un chorro y en respuesta a esa pregunta que me acababan de volver a hacer de la revista de Claudine, La Clave, que es una revista escrita, y una chica jovencísima que no tenía ni idea de los cantautores, me hace una entrevista por teléfono y me vuelve a hacer las mismas preguntas de los años 70, como si uno no hubiera seguido haciendo discos, seguido creando, seguido evolucionando, seguido haciendo poesía. Entonces siempre había un referente como el pasado, nunca como el presente. Entonces, cansado de eso, un día escribí lo que luego fue el título de este disco, que es este poema, que estaba dedicado a los viejos camaradas, ¿no? A los cantautores comprometidos. Éramos tan libertarios, casi revolucionarios, ingenuos como valientes, barbilampiños sonrientes, lo mejor de cada casa, oveja negra que pasa de seguir la tradición, balando a contracorriente de la isla al continente, era la nueva canción. Éramos buena gente, paletos inteligentes, algunos estrafalarios, obreros chicos de barrio, progres universitarios soñando en una canción, y viviendo la utopía convencidos de que un día vendría la revolución, aprendiendo a compartir la vida en una sonrisa, el cielo en una caricia, el beso en un calentón. Fuimos sembrando canciones en esta tierra baldía y floreció la poesía y llenamos los estadios y en muchas fiestas de barrio sonó nuestra melodía. Tardes y noches de gloria que cambiaron nuestra historia y este país de catetos, fascistas de pelo en pecho, curas y monjas serviles, grises y guardias civiles, funcionarios con bigote y chusqueros de galón al servicio de una casta que controlaban tu pasta, tu miedo y tu corazón. Patriotas de bandera, españoles de primera, de la España verdadera, aquella tan noble y fiera que a otra media asesinó, brazo en alto y cara al sol, leales al movimiento, a la altura y al talento del pequeño dictador que fue caudillo de España por obra y gracia de Dios. Toreando en Plaza Ajena todo cambió de repente, los políticos al frente de comparsa el trovador, se cambiaron las verdades, tanto vendes, tanto vales, y llegó la transición. La democracia es la pera, cantautor, a tus trincheras, con corona de laurel y distintivo de honor, pero no des más la lata, que tu verso no arrebata, y tu tiempo ya pasó. ¿Qué fue de los cantautores? Preguntan con aire extraño cada 4 o 5 años, despistados periodistas que nos perdieron la pista y enterraron nuestra voz, y así van para más de 30 con la pregunta de marras, tocándome los bemoles. Me tomen nota, señores, que no lo repito más. Algunos son diputados, presidentes, concejales, médicos y profesores, managers y productores, o ejerciendo asesoría en la sociedad de autores. Otros están y no cantan, otros cantan y no están. Los hay que se retiraron, algunos que ya murieron y otros que están por nacer. Jóvenes que son ahora también universitarios, obreros chicos de barrio, que recorren la ciudad, un CD debajo del brazo, la guitarra en bandolera, 10 euros en la cartera cantando de bar en bar. O esos raperos poetas que en sus panfletos denuncian otra realidad social. Y mujeres, ni se sabe, y sobre todo si hablamos de las primeras gloriosas que tuvieron los ovarios y el coraje necesario de subirse a un escenario de aquella España casposa. ¿Qué fue de los cantautores? Aquí me tienen, señores, como en mis tiempos mejores dando el cante que es lo mío, y aunque en invierno haga frío, me queda la primavera, un abril para la espera y un grándola en el corazón. ¿Qué fue de los cantautores? Aquí me tienen, señores, aún vivito y coleando, y en estos versos cantando nuestras verdades de ayer que salpican el presente y la mierda pestilente que trepa por nuestros pies. ¿Qué fue de los cantautores? De los muchos que empezamos, de los pocos que quedamos, de los que aún resistimos, de los que no claudicamos. Aquí seguimos, cada uno en su trinchera, haciendo de la poesía nuestro pan de cada día. 7 vidas tiene el gato, aunque no cace ratones. Hay cantautor para rato, cantautor a tus canciones, zapatero a tus zapatos. Si te aburre
es tanto como en noche de bodas. Se oye el rumor de naves y batir de olas. Si roncan tus pulmones como una tubería. Si el ángel de tu vida no llegó todavía. Si tu esposa la dulce te dijo ahí te quedas. Si tu esposo y tu amante son la misma moneda. Si al pasar vista tu cuerpo te falta la cabeza. Si se mueren solemnes tus últimas certezas. La la. Si los profetas hablan del día del espanto. Si la rica heredera fue insensible a tu encanto. Si esta noche no encuentras dioses ni aspirinas. Si piensas ir montado en burro a la oficina. Si de pronto estás muerto y eres tú el asesino. Si luego resucitas con un trago de vino. Si el infierno se acerca y todo te marea. Si solo tus zapatos saben de qué pie coges. Un chiquitigüe, un chiquitigüe, un chiquitigüe, chue, 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 la la. Un chiquitigüe, un chiquitigüe, un chiquitigüe, chue, 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 la la. Si el autobús ignora el camino del cielo. Si echaste a la basura tu mejor consuelo. Si el horizonte es humo y el mar es gasolina. Si te lo recomienda tu mejor vecina. Si el día de tu santo te regalan corbatas. Si tu mejor amiga asalta tu cubata. Jódete. Si te quedan rasguños de aquella despedida. Si una historia comienza y otra historia termina. Un chiquitigüe, un chiquitigüe, un chiquitigüe, un chiquitigüe, chue, 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 la la. Un chiquitigüe, un chiquitigüe, un chiquitigüe, chue, 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 la. Viva la vida, coño.